Congresos eucarísticos. Un congreso eucarístico es como una gran parada en la cual se detiene el mundo católico con el fin de que las personas conozcan mejor cuál es el misterio de la Eucaristía. Un congreso eucarístico internacional es ante todo una fiesta de toda la Iglesia de Cristo en torno a Él, que es su Señor y Maestro, presente en la Eucaristía. La Iglesia la convocan para reunirse para agradecer al Señor el tesoro más grande que le ha dado, que es la Sagrada Eucaristía. Los congresos eucarísticos congregan a personas de todas partes del mundo para reflexionar en torno al misterio eucarístico, para celebrarlo, para adorarlo y para renovar con entusiasmo, fortalecidos por Cristo Eucaristía, ese compromiso evangelizador en el mundo contemporáneo. Por eso los congresos eucarísticos se deben considerar como una parada, como una pausa de compromiso y de oración a la que una comunidad invita a la Iglesia universal o a la Iglesia local y a todas las demás iglesias para que unánimemente se dediquen a considerar con mayor profundidad un determinado aspecto del misterio eucarístico, ofreciéndole así un homenaje de veneración pública con el vínculo de la caridad y de la unidad a nuestro Señor. El objetivo principal de un congreso eucarístico es glorificar a Jesucristo, a ese Jesucristo que está presente en la Iglesia, que está presente en el Santísimo Sacramento. Es glorificar a Jesucristo a través de la manifestación de fe del pueblo de Dios en la presencia de su Señor y para hacer nuevos compromisos eucarísticos con relación a la evangelización del mundo. Es interesante saber que los congresos eucarísticos se originaron en Francia en el siglo XIX, que fue un siglo muy duro, donde todo lo que era laico, seglar, pretendió quitarle la presencia de Dios a la sociedad. Pretendieron quitar a Dios de la vida y se hicieron cantidades de estragos y cantidades de problemas hubo en aquel entonces. Pero Cristo es Dios y siempre está presente. Y por más que traten de acabar con Él, nunca van a poder acabar con Él. Había una monjita, una novicia, ni siquiera era todavía consagrada, llamada Émile Tamiser, que nació en 1843. Y ella pertenecía a las siervas del Santísimo Sacramento, pero dejó a las siervas y dejó la congregación para promover la devoción eucarística. Y primero lo intentó en forma de peregrinaciones, y hacía peregrinaciones con el Santísimo, animando a los sacerdotes a que sacaran el Santísimo por las calles. Y más tarde pensó, vamos a hacer congresos. Estos congresos deben ser diocesanos, regionales, internacionales. Al mismo tiempo, había un sacerdote llamado Pedro Julián Aymart, que hoy lo conocemos como San Pedro Julián Aymart, que fue verdaderamente el iniciador de los congresos eucarísticos. Ya él le dio una mayor forma a esto que Émile Tamiser quería realizar. Y bajo el lema de salvar al mundo por la Eucaristía, San Pedro Julián Aymart inicia los congresos eucarísticos. Le pide permiso al Papa de aquel momento, que era el Papa León XIII, y este apoya el proyecto. Por eso, el primer Congreso Eucarístico Internacional tiene lugar en Francia, en la ciudad llamada Lille, en 1881. Y desde 1881 hasta la actualidad se han celebrado 50 Congresos Eucarísticos Internacionales. En 1981 se celebró el Congreso de Lourdes, que celebró los 100 años de haberse iniciado los congresos eucarísticos internacionales. Los congresos eucarísticos tuvieron y tienen aún un papel muy importante para poner cada vez más de relieve y traducir prácticamente la centralidad de la Eucaristía en la vida y en la misión de la Iglesia de nuestro tiempo. El último congreso eucarístico del siglo XX se realizó en Polonia en 1991. Y el siglo XXI se inició con un congreso eucarístico en Roma en el año 2000. En el siglo XXI, en octubre del 2004, se realizó otro congreso eucarístico en México. En el 2008, otro congreso
Eucarístico en Quebec, en Canadá. Con motivo de los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II, se convoca para que en Dublín, Irlanda, se realice el Congreso Eucarístico Internacional número 50 en junio del 2012 y celebrar la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor. El tema de cada Congreso Eucarístico marca lo que se va a hablar y lo que se va a profundizar. El Congreso Eucarístico número 50 en Dublín, Irlanda, tiene como tema la Eucaristía, comunión con Cristo y entre nosotros. Las actividades de un Congreso Eucarístico Internacional se pueden clasificar en 4. Durante el Congreso Eucarístico hay reflexión y estudio acerca de la Eucaristía, celebraciones eucarísticas, momentos para adoración al Santísimo Sacramento y también una serie de actividades culturales siempre alrededor de la Eucaristía. El Papa León XIII proclamó en 1897 a San Pascual Bailón como el patrono de los congresos eucarísticos por su vida y su predicación, que él siempre la centró en la Eucaristía. En Alicante, en España, se encuentra una ermita muy conocida como la Ermita de la Aparición, que se construyó en el lugar donde había una cueva donde San Pascual tuvo una visión de Jesucristo en la Eucaristía. Eso se conoce como el milagro de la aparición del Santísimo Sacramento a San Pascual, cuando estaba pastando sus ovejas en las sierras del Monforte del Cid. Y para recordar ese milagro se construyó en el siglo XVII esta ermita. Este hecho sirvió para que la Iglesia Católica haya nombrado a San Pascual como patrón de los congresos eucarísticos. A San Pascual lo llamaban el Bailón, porque en una ocasión uno de los hermanos religiosos se asomó por la ventana y vio a Pascual que había estado rezando. Se volvió a asomar y ve que ahora no está arrodillado rezando, sino que está bailando ante una imagen de la Santísima Virgen. Y le decía: Madre de Dios, no puedo ofrecerte grandes cualidades porque no las tengo, pero te ofrezco mi baile, te ofrezco mi danza campesina en tu honor. El religioso pudo ver que el santo estaba lleno de alegría. De ahí en adelante lo llamaba el Pascual Bailón. De ahí en adelante nosotros lo conocemos como San Pascual Bailón. Pascual compuso bellísimas oraciones en honor al Santísimo Sacramento. Y el arzobispo San Luis de Ribera, al leerlas, exclamó diciendo: estas almas sencillas sí que ganan los mejores puestos en el cielo. Nuestra sabiduría humana vale muy poco si se compara con la sabiduría divina que Dios le concede a los más humildes. Aunque Pascual apenas sabía leer y escribir, era capaz de expresarse con mucha elocuencia sobre la presencia de Jesús en la Eucaristía. Tenía el don de la ciencia infusa. Sus maestros se quedaban asombrados de la precisión con que respondía a las preguntas, aunque fueran las más difíciles de teología. Con los congresos eucarísticos el objetivo principal, repetimos, es glorificar a Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento en la Iglesia, manifestar la fe del pueblo de Dios y hacer nuevos compromisos eucarísticos en el momento que se está viviendo. Los congresos eucarísticos internacionales los convoca el Papa y el Pontificio Comité para los Congresos Eucarísticos. Cuando el Congreso Eucarístico es en algún país, lo convoca la Conferencia Episcopal de ese país. En Venezuela han habido 4 congresos eucarísticos. A finales del siglo XIX, después de la dificilísima situación que afrontó la Iglesia durante la independencia y la primera época republicana, y en vista de las nuevas perspectivas que se vislumbraban, surgió la iniciativa del sacerdote capellán de la Iglesia de Santa Capilla, el padre Juan Bautista Castro, de consagrar la República de Venezuela al Santísimo Sacramento. Fue así como se constituyó una Junta Nacional que presidió el padre doctor Francisco Izquierdo Martí, y le solicitaron al Episcopado Nacional que consagrara a perpetuidad la República de Venezuela a Jesús sacramentado. Esta petición fue aprobada unánimemente por todos los obispos y empezaron entonces los trámites para pedir permiso al Papa, porque la Iglesia es unión y la Iglesia siempre funciona
informando al Papa y recibiendo el apoyo del Papa para las cosas que se hace. El 2 de julio de 1899, el arzobispo de Caracas, Monseñor Críspulo Uzcategui, leyó por sí y en nombre de todos los obispos el acto de consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento. Desde entonces la vida de la Iglesia en Venezuela se fortaleció, empezaron a surgir nuevas diócesis, empezaron a llenarse los seminarios de más vocaciones, empezaron a aumentar el número de escuelas católicas. Poco a poco fueron regresando las órdenes religiosas que habían sido expulsadas por el general Antonio Guzmán Blanco y al mismo tiempo se fundaron una cantidad de institutos femeninos de vida consagrada. Comenzaron a surgir movimientos laicales, aumentaron las vocaciones sacerdotales y religiosas y se extendieron los movimientos eucarísticos, se fundaron santuarios para la adoración perpetua en diversos lugares del país y las cofradías de adoración al Santísimo proliferaron por todas partes. En 1907 se llevó a cabo el primer Congreso Eucarístico Nacional animado por Monseñor Juan Bautista Castro, lo que favoreció el culto y la adoración a la Eucaristía. En la conferencia episcopal que se había celebrado en mayo de 1904, los obispos venezolanos habían acordado que en recuerdo del 2 de julio de 1899 se cantara anualmente en todos los templos de la República el segundo domingo de julio la misa votiva del Santísimo Sacramento, y con el tiempo se hizo costumbre renovar en estas misas el acto de consagración de la República de Venezuela al Santísimo Sacramento. El segundo Congreso Eucarístico se realizó en 1925. A mediados del siglo XX, las diócesis y los movimientos de apostolado promovieron campañas para la comunión pascual, sobre todo entre los hombres adultos, porque estos con frecuencia descuidaban la recepción del sacramento. El tercer Congreso Eucarístico se celebró en 1956 y fue también el segundo Congreso Eucarístico Bolivariano. Desde entonces se firmó en 1964 un convenio entre la Santa Sede y la República de Venezuela, que se convirtió en un instrumento jurídico que es el que ha regulado las relaciones de la Iglesia con el Estado hasta nuestros días. También la Iglesia venezolana ha realizado la reforma promovida por el Vaticano II, fundó la Conferencia Episcopal Venezolana, ha planificado una cantidad de conjuntos de pastoral, realizó el Concilio Plenario de Venezuela. Muchos frutos de este renacer tienen que ver directamente con el culto al Santísimo Sacramento. Pero para darle todavía un impulso especial a la nueva evangelización, valorando la Eucaristía como el centro, como lo más importante de la vida cristiana, la Iglesia en el año 2011 celebró el cuarto Congreso Eucarístico Venezolano. En este cuarto Congreso Eucarístico Venezolano, todas las diócesis de Venezuela participaron. Tuvo como lema Eucaristía, pan de vida para Venezuela. Y esto se enmarcó en la misión continental que fue impulsada por la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que se había celebrado en Aparecida, en Brasil, en el año 2007. Los obispos de Venezuela señalaron que el cuarto Congreso Eucarístico convoca a glorificar como nación cristiana a Jesús presente en el Santísimo Sacramento, a reafirmar y proclamar nuestra fe en el Cristo Eucarístico, el Cristo sacrificio supremo por la humanidad, a reunirnos como iglesia alrededor de nuestro Señor y Dios para dar una contribución y un impulso especial a la nueva evangelización, partiendo de la asamblea eucarística, de la palabra y de la oración en común, hacer presente el mandato de Cristo, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Amigos, en unidad con el lema de este cuarto congreso, los obispos en su anuncio enaltecieron a Cristo, pan de vida, diciendo que Él es quien ha suscitado en Venezuela insignes apóstoles de su presencia eucarística, como el caso de las beatas Candelaria de San José y María de San José. Ha inspirado la fundación de institutos religiosos con carisma eucarístico, ha infundido en los laicos el deseo de congregarse en cofradías y asociaciones para promover el encuentro vivo con Él, y se ha quedado en los sagrarios de nuestras iglesias parroquiales, santuarios y capillas.
La Iglesia en Venezuela y en el mundo reconoce la importancia de los congresos eucarísticos porque ellos impulsan la devoción a Jesús sacramentado, porque saben que con Dios siempre ganamos.